acompañarnos aquí en el estudio Carlos Mora, es director del Consejo Estatal de Atención al Migrante. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Alejandra, y agradecido sobre todo por la oportunidad que nos das para comentar las acciones que se han generado tanto a nivel estatal como a nivel federal y por supuesto a nivel municipal con los distintos titulares del Ejecutivo. Creo que ya tenemos semanas, sí, en un tono de alerta o en un tono de alarma también en algunas ocasiones, porque escuchamos que por cientos están llegando haitianos y africanos a buscar asilo político en Estados Unidos, pero por el momento están en Tijuana y lo que escuchamos es que no está Tijuana preparada para darles atención. Tijuana ha estado preparada desde siempre, es parte de su historia para recibir a los hermanos y hermanas migrantes. Una estadística muy curiosa, por ejemplo, sería hacer un retroceso en términos de repatriación. Hace 6 años las repatriaciones alcanzaban casi los 200,000 repatriados y eso puede demostrar en la práctica que efectivamente Tijuana está preparada. Siempre por delante los organismos de la sociedad civil que salían en el reportaje anterior, las autoridades eclesiásticas que ahí se manifestaban, el padre Murphy particularmente señalaba, y esto es muy importante también que quede muy claro, no solo en la localidad, sino a nivel nacional e internacional. La puerta para el cruce fronterizo en materia de asilo político no está abierta, ni lo ha estado ni lo va a estar. Hay un ejercicio muy práctico que los norteamericanos definen en la autoridad máxima, que es el primer receptor o el primer agente de migración que nos recibe. Yo llego con documentación o sin ella y decir quiero asilo político. Y es facultad de esta autoridad migratoria decir inmediatamente puedes pasar por estas características o no vas a pasar definitivamente. Esa es una respuesta muy clara y muy puntual. Y en el 99, repito, en el 99% de los casos la solicitud siempre es negada. Tiene que venir acompañada de una serie de justificaciones documentadas cuando es en materia de conflicto político o de conflicto bélico o de persecución política, pero tiene que venir siempre documentada con esto. Por más que se haga un esfuerzo de llegar a las puertas de Tijuana, en la garita de San Isidro, para solicitar asilo político, esto no es una puerta que está abierta ni tampoco es una puerta giratoria. No funciona así. Estos cientos de migrantes que han arribado a Tijuana argumentan estar huyendo de una situación bélica, crítica de violencia en sus países. ¿No tienen cómo probarlo? ¿O qué respuesta han obtenido, puesto que conocemos que siguen en Tijuana? Mira, primero para poner un poquito de estadística sobre la mesa, en las últimas 2 semanas han llegado en números redondos 1,000 seres humanos entre hombres y mujeres. No es una cifra alarmante, es una cifra, Alejandra, te lo digo con la mayor de las claridades, es una cifra típica. Siempre sucede esto. Tijuana, bueno, la entidad de Baja California, particularmente Tijuana, es la frontera más activa del mundo y recibimos aproximadamente 4,5 millones de visitantes al año. Entonces no hay una alarma y no hay una emergencia. Hoy se detona una llamada de atención, sí, y son mucho más visibles los hermanos y hermanas migrantes que vienen de Centro y de Sudamérica, particularmente haitianos, con un origen africano, pero no vienen directamente de África, eso hay que tenerlo muy claro también. Ellos dicen, y están en su derecho a decirlo, que vienen del Congo, porque presuponen que como en el Congo hay un conflicto bélico, hay un conflicto armado, hay violencia contra prácticamente todos los habitantes de esta nación, con esta justificación pretenderían recibir el asilo norteamericano, que sería más que suficiente el pretexto, pero realmente vienen de Haití. Muchas interrogantes se van planteando hoy. Haití es una isla y está realmente aislada y muy lejana de Tijuana, pero particularmente también entender porque efectivamente vienen en estado de vulnerabilidad, pero no vienen en condiciones paupérrimas. Realmente el traslado ha sido en la mayor parte de ellos en avión, llegan con pasaportes, se presentan tanto en la frontera de México con Centroamérica como en el propio aeropuerto de la Ciudad de México, en su derecho de libre tránsito como turistas. Es cuando se acercan a la ciudad, cuando informan a la autoridad, sobre todo norteamericana, no a la mexicana, también es importante esto decirlo, que vienen con estas condiciones. Son muy visibles, sí, porque sus características físicas son muy obvias, son muy distintos a los mexicanos, aunque hay una gran... ayer tuvimos sesión del Consejo Estatal de Atención al Migrante para atender no esta emergencia, no esta alerta, le pusimos sesión emergente para poner sobre la mesa lo que se estaba haciendo, lo que falta por hacer y los avances que había. Invitamos a una comisión, nos acercamos a la línea y les pedimos a 6 de ellos que se acercaran para que narraran sus experiencias y pudieran comentarnos. Y al recibirlos en la sesión del Consejo,
prácticamente dos que pensé que eran haitianos, dos seres humanos, hermanos migrantes, los saludé. Le dije, ¿hablas español? Sí, me dice, soy de Guerrero. Y el de enseguida era prácticamente Ándale. igual, pero era un haitiano que no hablaba ni jota de español. Hablan creol, no hablan un idioma así. Pero bueno, las características físicas en ellos, en el caso muy particular, son muy altos, son gente de color, y su costumbre de hacer fila es muy distinta a los mexicanos. Ellos se tiran prácticamente en la banqueta y no se mueven de ahí. Eso llama la atención. Entonces, finalmente, en el número que quiero puntualizar, te hablaba de 1000 por semana, que no es algo espectacular. Lo que pasa es que dentro de de esos 1000 seres humanos, el 30% son extranjeros, no todos haitianos. Y de ese 30%, aproximadamente un 70 de ese 30, que serían alrededor de 200 y fracción, son haitianos. Siempre hay que tener claro que la alarma o la alerta parecería es que ayer llegaron 100, hoy ya van a llegar otros 100 y pasó hoy, van a llegar otros 100. No, no es el caso, sobre todo en la medida que entendamos y que entiendan ellos que no hay una puerta abierta, insisto en ello, y no depende de nosotros. La autoridad norteamericana está capacitada y está preparada para atender un promedio entre 60 y 80 casos al día. La verdad, y lo digo con el respeto enorme a la autoridad norteamericana y sobre todo a quien hace este trabajo, han sido un poco lerdos, han sido lentos en esta etapa. Del promedio de 60 revisiones al día, la bajaron a prácticamente 30. Tengo entendido, hay una gran comunicación entre el gobierno federal y las autoridades migratorias norteamericanas que ya reactivaron este mecanismo. Sobre todo la respuesta mágica sería sí, adelante y vamos a revisar tu caso. No hay sentencias, vaya, no hay penas corporales para aquel que ingresa a Estados Unidos en esta condición. Sí puede ser el caso. Lo primero que se hace es la revisión: quién eres, cómo te llamas, de dónde vienes, qué características, no sé, de educación, de criminalidad tienes en tu país. Un abogado nos hablaba de por lo menos 6 meses que tendrían que estar en una prisión de Estados Unidos para dar paso a un asilo. No, mira, seguramente fue del Regil o Rudolph, ¿no? Son expertos, evidentemente ellos lo son, yo no lo soy, yo nada más soy un ejecutivo que trata de que las cosas funcionen, pero cada caso es individual. Y te pongo dos de ayer. Una paisana mexicana de Guerrero me dice, Carlos, tengo yo solicitud de asilo en las autoridades norteamericanas y por eso estoy aquí. ¿Cuál es tu justificación? Mis niños son norteamericanos. Ah, tu caso es muy distinto, vente, te acompañamos y la llevamos ante la autoridad norteamericana, pero es la consular. Ahí la recibieron. El problema ahí, Alejandra, y eso también se lo explicamos, no es que va a llegar y como los niños son norteamericanos se los van a quitar, pero puede haber separación familiar, que son cuestiones que se tienen que Que es revisar. algo similar a los Dreamers Moms, es otro asunto. Es otro asunto, pero ahí estaba en la línea.